transformando la industria, casos de éxito y lecciones en eficiencia energética. Para esto yo quiero invitar al escenario a Diego Jaramillo, gerente corporativo de tecnología de Corona. Quiero invitar también a Daniel Gómez, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, a Mauricio Gómez, gerente general de Colombia, América Latina y el Caribe de Bosch Group, y también a Marcelo Hernández, director de Eficiencia y Servicios Energéticos de Green Yellow, a Judith Vuelvas, directora País de Veolia Colombia Panamá, quien dirigirá este panel. Adelante, directora. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes. Creo que debemos estar muy complacidos con la intervención anterior. Creo que fueron mensajes muy claros, creo que mandaron mensajes importantes en la coyuntura actual que manejamos en el país y mensajes muy concretos, muy técnicos, cifras, datos que nos dan un panorama muy claro de lo que estamos viviendo en la transición energética en Colombia. Entonces, gracias a Mackenzie por esa intervención. Escuché que presentaron a los panelistas, pero sí me gustaría nuevamente repetir quiénes estamos aquí para entrar, digamos, en contacto con todos ustedes que hoy nos escuchan en este congreso. Entonces, como panelista nos acompañan hoy Diego Jaramillo, presidente de la Junta de la Cámara de Grandes Consumidores y gerente corporativo de tecnología de Corona. Daniel Gómez, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad Colombia. Mauricio Gómez, gerente general de Colombia, América Latina y el Caribe de Bosch Group. Y Marcelo Hernández, director de Eficiencia y Servicios Energéticos de Green Yellow. Y pues voy a ser de moderadora. Yo soy Judith Vuelvas, CEO de Veolia para Colombia y Panamá. Entonces, agradecemos pues a la Andy por propiciar este espacio y esta conversación tan importante y tan estratégica en el momento que vive el país. ¿Y por qué digo tan importante? Y quiero dar algo de contexto antes de iniciar con las preguntas. Sabemos que en el último informe de la UPME, el informe del 2023, la industria, y creo que se ha mencionado en muchos escenarios, es un actor muy importante en el consumo energético del país. Casi el 40% del total del consumo energético del país proviene de la industria. Y eso hace que este tema sea de alta relevancia. Si vemos todavía, y corroborando un poco la presentación anterior, si vemos la composición de las fuentes o de los insumos energéticos, el 29% todavía aproximadamente es gas natural, el 28% carbón, el 20% energía eléctrica, es decir, hoy todavía la industria tiene una alta dependencia de combustibles fósiles a pesar de los avances que hemos logrado. También es importante mencionar, y sería el otro tema, que cada día los consumidores exigen más empresas comprometidas con la reducción de emisiones.
cada día los consumidores en todos los sectores nos exigen que avancemos en las metas de descarbonización. Entonces, lo único claro que hay es que tenemos que avanzar en dos sentidos. Uno, en la transición energética, pero una transición energética, como ya lo escuchamos, organizada, una transición energética planeada, una transición energética con hitos y compromisos en el largo plazo. Y por el otro lado, con consolidar cada día más proyectos de eficiencia energética. También creo que en todos los escenarios, y no es un secreto, se habla de la incertidumbre que hay para garantizar el suministro tanto de gas natural como de energía eléctrica hacia el 2026 a precios competitivos. Es una incertidumbre que existe. Entonces, todo este panorama hace que la conversación de este panel sea estratégica, sea interesante. Oímos a expertos, personas que lideran los temas desde diferentes sectores, a ver hacia dónde vamos. Entonces, antes de robarme más tiempo de nuestros panelistas, que creo que a eso vinimos, sí quisiera darle la palabra a Daniel, iniciar con Daniel, si quieres te presentas o si quieres iniciamos de una vez con la pregunta, como prefieras. Gracias, Judith. Gracias a todos, gracias a la Andy y a Naturalez por la invitación. Brevemente me presento y si quieres continuamos con la primera pregunta. ¿Continuamos con la primera pregunta? Sí, ¿Quieres? perfecto. Listo. Entonces, Daniel, todos sabemos que uno de los instrumentos más importantes que tenemos para identificar las acciones que debemos llevar a cabo en Colombia o emprender en Colombia para mejorar la competitividad del país es el Informe Nacional de Competitividad. En ese informe, ¿qué diagnóstico tenemos o qué diagnóstico podemos encontrar sobre los insumos energéticos que usa la industria hoy? ¿Y cuál, desde tu punto de vista, es el rol de la eficiencia energética en este diagnóstico que contempla este informe? Gracias, Judith. Entonces, yo soy vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad. Anualmente producimos el Informe Nacional de Competitividad, que tiene un capítulo de energía y, como mencionaban en la introducción al Congreso, destaca el rol fundamental que tiene la energía como factor de competitividad. Factor de competitividad y también factor de bienestar. El capítulo del año pasado y el informe tenía como hilo conductor el tema de la confianza como factor de competitividad y premonitoriamente afortunado e infortunadamente creo que fue muy acertado la escogencia del tema. ¿Por qué? Porque en lo que exploramos fue cómo la falta de confianza o problemas de desconfianza en diferentes sectores pueden afectar el tipo de soluciones que proponemos para diferentes retos y también puede dejar sobre la mesa muchas oportunidades de avance y negocios importantes, y esto es particularmente grave en sectores pues, que tienen que tener una perspectiva y una visión de futuro y una inversión importante acorde con esa visión de futuro. Entonces, creo que eso se ha acentuado particularmente desde el año pasado cuando lanzamos el informe. El informe tiene dos grandes, el capítulo de energía en particular, tiene dos grandes secciones. Una sección de confiabilidad, cobertura y calidad y una segunda sección de eficiencia energética. Entonces creo que estamos súper alineados con la importancia del tema para la competitividad y quiero contarles brevemente pues, cómo es el diagnóstico que encuentran ustedes en el capítulo y darles una pequeña... un pequeño preview de lo que va a salir este año en el informe que lanzaremos ahorita el 13 de noviembre. Entonces, lo primero es que el diagnóstico identifica factores de oferta, factores de demanda, tendencias que van a estar afectando ambas cosas, ¿cierto? En Colombia, por supuesto que la transición energética es un tema relevante, importante a nivel global, pero hay que aterrizarlo a la realidad de los costos, beneficios de esa transición a nivel nacional y a nivel regional. En Colombia tenemos una heterogeneidad enorme en términos de la confiabilidad, cobertura y precios en diferentes regiones del país. 61% de nuestra energía sigue siendo hidráulica,
29% más o menos térmica, 8% fuentes renovables no convencionales y creciendo. Teníamos una capacidad en el sistema interconectado nacional de 1.7 veces la demanda. Entonces, eso es una muy buena cosa, ¿cierto? Hemos tenido, que mencionábamos ahorita en la salita, que en Colombia de verdad hemos sido pioneros en muchas cosas, sobre todo a partir de la experiencia, de las experiencias que tuvimos en el pasado, ¿no? Entonces, el año pasado mencionábamos en el informe cómo se cumplían 30 años del apagón de los 90 y de la formación de toda la institucionalidad, los instrumentos, las herramientas regulatorias, normativas que han evitado que tengamos un apagón durante los últimos 30 años. Y eso es una gran noticia. Sin embargo, tenemos retos importantes, sobre todo a nivel regional y pensando un poco en la disparidad tanto de bienestar como de potencialidad de desarrollo industrial que es intensivo en energía. No hay ningún país en el mundo que haya logrado superar la pobreza, industrializarse, lograr niveles altos de ingreso sin un consumo alto de energía. Y en Colombia consumimos muy poquita energía. El consumo de energía comparado con Latinoamérica es de 32, y no anoté las unidades de esta medida. Son millones de metros cúbicos de energéticos británicos, ¿cierto? Y creo que todos saben exactamente qué errores cometí ahí, pero todos me entendieron. Comparado con Latinoamérica es 46, comparado con la OCDE son 151. Esas son las magnitudes de diferencia en consumo energético, ¿cierto? Entonces, si queremos aspirar a ser un país de ingresos altos, vamos a tener que consumir mucha más energía, ¿cierto? Eso parece inevitable, imposible que eso no suceda de otra manera. Pero entonces la gran pregunta es cómo logramos un portafolio energético que supla esa cantidad y que sea a la vez pues, que balancee temas de eficiencia ambientales y de precio, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un reto importante, de cerrar brechas regionales. También desde el Consejo tenemos los índices departamentales de competitividad, donde medimos temas de energía y donde se evidencia pues, una disparidad enorme en términos de las tres cualidades, ¿cierto? De la confiabilidad, la cobertura y los precios. Y eso pues imposibilita y pone barreras al desarrollo también industrial que vemos en diferentes zonas y el desarrollo no solo industrial sino productivo que vemos en diferentes zonas del país. En términos de las tendencias y para ir cerrando esta primera intervención, vemos pues tensiones que vienen del cambio demográfico, del cambio tecnológico y del cambio climático. Tenemos una matriz pues tremendamente limpia con 61% hidráulico, pero eso va a verse tensionado cada vez más con fenómenos de variabilidad climática. A su vez, entonces veíamos que ya estaban reduciéndose nuestras reservas probadas de gas, de petróleo, y eso imponía pues una necesidad de explorar y explotar muchísimo más, y las señales fueron exactamente pues en vía contraria de lo que se requería en ese momento. Tenemos unas barreras en términos de los procesos de generación de esa oferta importantes, las consultas previas, las licencias ambientales. Creemos desde el Consejo que realmente hay que hacer una revisión de cómo están funcionando esos mecanismos de participación, porque no están funcionando para balancear correctamente los diferentes intereses y prioridades generales y particulares de diferentes grupos en la sociedad. Por el lado de la demanda, entonces podemos esperar que la demanda no haga sino crecer en la medida en que sigamos desarrollándonos. Hay un nivel de 18% de pobreza energética en Colombia y en la medida en que reduzcamos pobreza, eso también va a implicar mayores demandas en la medida en que aspiremos a aumentar nuestra internacionalización, eso va a aumentar la demanda de energía también. Y finalmente, entonces ahí están la oferta, la demanda, y el tema de eficiencia energética se vuelve fundamental también en la medida en que tenemos un 20% más o menos de pérdidas energéticas como porcentaje de la demanda total, un 46% de uso de energía ineficiente, y ahí
grandes jugadores que consumen 40% de la energía total, como mencionaba Judith al principio, pues tienen un rol importante en lograr el mejor uso posible de esa energía, de manera que podamos aportar a ese balance entre una oferta tensionada y una demanda también que va a generar tensiones a futuro y que solo va a incrementarse. Entonces creo que cierro ahí la primera intervención, Judith. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Daniel, muy interesante. No quiero hacer conclusiones todavía, pero creo que hay mensajes muy importantes y que todos compartimos en este escenario de cómo alinear mejor algunos temas que están ocurriendo en el país. Diego, ¿cómo estás? Vamos con una pregunta para ti, para que nos comentes. Vemos que la ANDI está preocupada por el abastecimiento de gas natural. Bueno, la ANDI y muchos sectores estamos preocupados por el abastecimiento de gas natural y de energía, pero a precios competitivos para la industria. ¿Cuál es el escenario que se tiene de los insumos energéticos a largo plazo y también cómo contribuye o cómo puede consolidarse? ¿Qué efecto tendría la consolidación de la eficiencia energética en este escenario que se tiene sobre los insumos energéticos? Gracias, Judith. Muy buenos días a todos y Andy y a Naturgas por convidarnos a este importante panel. Respondo la pregunta desde la óptica de los afiliados de la Cámara de Energía y Gas, a quienes represento en este panel, que tenemos una base común. Esa base común se caracteriza por la alta dependencia estratégica y de largo plazo en la confiabilidad, en la sostenibilidad y precios competitivos de los insumos de energía y gas. Esto en razón de que el grueso de nuestros afiliados trabajamos 24/7, 365 días en el año, con una característica muy especial, y es que el peso del costo de los energéticos sobre el costo total de nuestras operaciones pesa mediamente un 25-30%, con una punta, digamos, alta de los más intensos energéticamente del 40-45%. Ustedes me entenderán pues esa gran preocupación en el tema de confiabilidad, sostenibilidad y precios competitivos. Entrando ahora sí a la pregunta, en discurso corto lo vemos extremadamente preocupante y de incertidumbre. Esto frente a, digamos, al escenario que se vislumbra en el futuro próximo, donde se estima que tendremos un faltante importante en el suministro de gas natural. Hablando concretamente del 2026, se estima que el faltante para los industriales va a ser del orden del 30% de lo que consumimos. Si pasamos al 2027, esa cifra sube al 50%. Y si vamos al 2028, estamos hablando de un 70-75%. Claramente un escenario caótico y preocupante para los industriales. Ahora, entrando en materia de energía eléctrica, la coyuntura de energía no es menos crítica y preocupante. Estamos a puertas de enfrentar igualmente racionamientos en el suministro de energía eléctrica, principalmente por retrasos en la entrada de los nuevos proyectos de energía fresca a la red, debido principalmente a permisos ambientales y las consultas que mencionaba ahorita Daniel. El tema de las líneas de transmisión no es ajeno a la misma situación y también tenemos atrasos importantes, dejando algunos proyectos que se vienen desarrollando atrapados, como es el caso pues, de La Guajira, y que nos está impactando de manera importante en las restricciones. Igual suerte corren en el tema de tarifas. Cada día es más imperioso, digamos, la necesidad, y lo mencionaba Jaime en la introducción, de abrir nuevas subastas. Estas pues se vienen aplazando y hasta el día de hoy no salen, digamos, las nuevas subastas. Ya estamos casi que a ras la oferta con la demanda, y invitaríamos a que no se pongan restricciones ni limitaciones a las tecnologías, porque esto, digamos, nos aseguraría no solamente confiabilidad, sino también firmeza
costos competitivos. Las últimas subastas, vale mencionar, han sido todas, digamos, de índole solar y eólicas, que para el caso de la industria, digamos, impacta en la reducción de costos, pero el tema de firmeza para nosotros es absolutamente crítico. Para ilustrar, digamos, este punto, tengamos presente que, digamos, un parpadeo en la fuente de energía eléctrica que recibamos de la red que alimenta nuestras plantas, de 1 o 2 segundos, nos genera a nosotros un caos total. Porque, digamos, la mayoría de las tecnologías modernas son digitalizadas y computarizadas y son extremadamente sensibles, no solamente por la electrónica, sino también por los sistemas de seguridad. Entonces, un parpadeo de 1 o 2 segundos, algunos inclusive fracciones de segundos, nos dispara todos los sistemas de control de seguridad y eso son costos de 200, 300 millones de pesos cada que ocurre. Hemos tenido meses de 8 y 10 cortes de energía en el mismo mes. Y lo particular es que pues, cuando uno va al operador de red, dice, no, pues, es que todo está dentro de los estándares que a mí me permiten. Yo puedo estar por debajo de 3 minutos y eso no tiene pues, ninguna incidencia en el factor de servicio. No solamente, digamos, ese costo asociado a lo que les acabo de mencionar, porque nos toca, digamos, sacar toda la materia prima en proceso que se destruye, evacuarla adecuadamente, limpiar los equipos, volverlos a cargar con materia prima fresca, procesos que nos toman a nosotros horas y días consumiendo energía y gas hasta volver a alcanzar los regímenes de operación. Entonces entenderán pues lo traumático que es esto para nosotros. Si hablamos en el tema de gas, que es digamos otro de los usos importantes, tengamos presente que la industria en la que digamos mayoritariamente nos movemos entre los afiliados a la Cámara de Energía y Gas son industrias de transformación de materiales intensas en el consumo de energía térmica. Mediamente el 85 al 88% del total de la energía que consumimos viene, digamos, producto de consumir combustibles fósiles, donde el gas es pues, uno de los principales. Entonces, cuando nos cortan, digamos, el suministro de energía, pues, ¿qué nos toca? Digamos, diseñar un proceso de apagado gradual de los equipos que nos toma 5 o 6 días, consumiendo energía, para volverlos a llevar a punto de régimen otros 5 o 6 días, que no estamos produciendo, pero sí consumiendo todos estos energéticos. O en su defecto, como nos toca a la gran mayoría, tener sistemas paralelos para operar con combustibles sustitutos. En tal medida que cuando nos corten, digamos, el suministro de gas, trabajamos con sustitutos, pero pues como si fuera poco, pues todo lo que les acabo de narrar, esos sustitutos nos cuestan 2 y 3 veces lo que nos cuesta el combustible habitual. Entonces, esto pues nos lleva a un escenario, como lo mencionaba ahorita, pues caótico. Listo. Para el caso de las restricciones que mencionaba ahorita, esto tiene, pues, como les mencionaba, un impacto importante en los costos de operación, que en el largo plazo el apagado de estos equipos, si se da abruptamente, pues también tiene, digamos, un alto riesgo, no solamente para el personal que tiene que atenderlos, sino que el daño en los equipos térmicos son equipos del orden de 8 o 10 millones de dólares de inversión. Entonces, frente a la segunda parte de la pregunta, entiende entonces que juega un papel adverso y de total incertidumbre. Esto pone a las empresas frente a 3 escenarios. Un primer escenario es, digamos, aplazar indefinidamente los proyectos hasta que se clarifique el panorama de mediano o largo plazo hacia dónde va, digamos, la confiabilidad del suministro de energía. Un segundo escenario, algunas de las empresas nos vemos en la necesidad de llevar las inversiones a otros países donde sí encontramos, digamos, esa confiabilidad energética. Y en el tercer caso, los que, digamos, también nos vemos en la necesidad de seguir operando bajo esas condiciones,
pues tiene un impacto importante en la rentabilidad del negocio, por lo que les acabo de mencionar, de un mayor CAPEX que hay que invertir en sistemas sustitutos y de un OPEX que igualmente pues estos sustitutos pues, nos cuesta mucho más. Mil gracias, Diego. También elementos importantes de cómo percibe la industria el futuro en la competitividad, pero hablo de industrias competitivas a nivel local y a nivel global, y la necesidad de que todas esas inversiones de la industria se queden en Colombia y no el caos que amenaza obligue a las industrias de pronto a reducir sus inversiones en el país. Creo que eso no es lo que el país necesita en este momento, pero ahora pues entramos en ese debate. Mauricio, ¿cómo estás? Vamos con una pregunta para Mauricio de Bosch, relativo a lo que Bosch está haciendo en el país o en el mundo. El 86% de los energéticos que son utilizados en el sector industrial son para la generación de calor. Y en ese sentido, ¿qué está haciendo Bosch para buscar más eficiencias en ese tipo de procesos? ¿Cuáles son los combustibles o las tecnologías que tiene Bosch mapeado o que se están utilizando en el mediano plazo para contribuir en la mitigación de todo este tipo de procesos y el consumo energético? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Judith, por la pregunta, a Landy por la invitación. Haciendo una cortísima introducción, digamos, a lo que es Bosch y por qué estamos ahora hablando acá de industria en Colombia. Somos una empresa de origen alemán con un componente automotriz en sus orígenes bastante amplios, pero que con el paso de las décadas se ha venido diversificando de una forma muy relevante. Cuando analizamos el caso de Colombia, digamos, como mercado, como economía, nos llamó muchísimo la atención la situación de la industria. Y la situación de la industria enmarcada en este proceso global de transición energética. Digamos que las discusiones que tenemos aquí en Colombia de transición energética tienen unos tintes particulares por las condiciones propias de nuestra matriz energética, por los temas geográficos, inclusive por los momentos políticos. O sea, eso no es ajeno para, digamos, el desarrollo de un mercado. Y analizando el tema de la industria en Colombia, veíamos, como bien introducidas hace un rato, que hay un porcentaje altísimo de la energía que se utiliza en la generación y el uso del calor, ¿cierto? 86%. Y veíamos que la mitad de ese consumo está más o menos, digamos, cuentas gruesas para lo que es el calor directo, lo que va directamente al proceso, y la otra mitad está en el calor indirecto. Calor indirecto, el calor que se utiliza para hacer el procesamiento de un sinnúmero de soluciones y de productos que están en nuestro día a día, como los textiles, los alimentos, las bebidas, los temas farmacéuticos, el papel, que en últimas se ven, digamos, posibilitados con el uso de las calderas industriales. Entonces, en todas las discusiones que se están teniendo, y no solo en Colombia, sino a nivel global de descarbonización en la industria, lo comentaban hace un rato también en la presentación de McKinsey, sentimos que nos hemos enfocado mucho en hablar de acero, cemento, fertilizantes, ¿no? Químicos. Claramente son sectores de, digamos, de difícil descarbonización donde a través de la electricidad a veces es técnicamente, digamos, no factible, pero vemos ahí que se está dejando aparte esa cantidad de pequeñas unidades generadoras de calor que en su mayoría siguen utilizando combustibles fósiles. Y ahí es donde viene de nuevo el tema de las calderas industriales. Entonces, por eso contextualizando, dando una vuelta un poco larga en poner en perspectiva por qué estamos, digamos, tan interesados en desarrollar soluciones, en seguir desarrollando soluciones para ayudar a las industrias en todo el planeta y en particular a la colombiana a descarbonizarse de una forma gradual y económicamente viable. Entonces ahí viene el caso, hablando de casos de éxito, de cómo transformar la industria. Hemos visto que en Colombia
el uso del carbón en la industria todavía está pues bastante amplio. Eso tiene razones obvias de costos de combustible y de disponibilidad, el Cerrejón y tantas minas de carbón que tenemos. Pero digamos que como industria verde, y si nos comparamos con otro tipo de industrias en la región, en el planeta, digamos que eso nos genera un poco una huella de carbono más amplia que la que se puede tener en otros países. Y ahí vemos cuál sería el camino para descarbonizar ese caso de uso de las calderas industriales dentro de la industria colombiana, que está tan marcada por combustibles fósiles e inclusive con un componente especial de carbón, que de todos los fósiles es el más sucio de todos, ¿no? El más contaminante. Entonces, hay diferentes tipos de soluciones y todas pueden ser graduales. O sea, hay calderas que queman carbón, claramente, que queman diésel, digamos que es el punto de partida de lo que a mediano y a largo plazo o inclusive a corto plazo se debe descarbonizar. Vemos que hay soluciones para ir a los combustibles de transición como son el gas natural y el gas LP. Ahí tenemos ya un porcentaje de reducción de emisiones grandísimo, o sea, uno hace un cambio de carbón a gas natural, ya 45% de las emisiones de CO2 a la atmósfera ya fueron reducidas gracias simplemente a ese cambio. Poquito menos se logra con el cambio a gas LP, que en algunas industrias es necesario por la accesibilidad, porque de pronto la red de gas natural no llega hasta allá, pero con temas de almacenamiento y compresión se puede llevar a las industrias. Y ahí, cuando entramos en esos combustibles de transición, empieza a volverse aún más interesante, porque ahí sí empezamos a hablar de hidrógeno y de entender cómo el hidrógeno es el componente de largo plazo de la descarbonización también del calor indirecto en la industria, con una facilidad técnica muy interesante, y es que el hidrógeno se puede utilizar en mezcla con el gas natural, el GLP, lo que normalmente se llama el blending, ¿no? El anglicismo, pero que ya se volvió un poco el tecnicismo. Y eso permite que el hidrógeno sea mezclado inicialmente en pequeñas proporciones al gas natural como combustible de las calderas industriales, y en la medida en que aumenta la disponibilidad del hidrógeno y se reduce el costo por las economías de escala, por la competitividad que con absoluta seguridad va a ir logrando el hidrógeno con el paso de los años, permite que el porcentaje de mezcla de hidrógeno que es alimentado a los quemadores y las calderas vaya aumentando. Entonces, creo que uno de los mensajes que quisiera, o sea, primero dejar el mensaje claramente: existe un caso de uso de descarbonización, que es el calor indirecto, que está representado en las calderas industriales, que debemos empezar a mirar mucho más de cerca. Segundo, el mensaje es que hay posibilidades de transición. Yo soy responsable de estado de pérdidas y ganancias, como muchos acá, y entendemos que la transición tiene que ser acompañada por el bottom line de los estados de pérdidas y ganancias de las compañías. Entonces, hay formas de ir haciendo la transición. Puede ser a través de la evolución en el uso de combustibles, puede ser a través de la eficiencia energética, pero que también tenemos que tener claro cuál va a ser ese norte, y sentimos que para este caso de uso el norte va a ser el hidrógeno, con un componente en alguna parte también del uso de electricidad en las calderas. Hay soluciones, hay que hacer las cuentas, por supuesto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, pero creo que el camino de largo plazo es claro. Y para traer a colación dos ejemplos concretos de casos de éxito aquí en Colombia, haciéndole honor al título del panel, hemos tenido proyectos bastante interesantes en industrias de tamaños relevantes aquí en Colombia, una en el Valle del Cauca, otra en Antioquia, en el Urabá, donde se han hecho cambios de calderas que antes funcionaban con carbón a calderas que pasaron a utilizar gas natural. En el caso de esta caldera en Antioquia, esto permitió un ahorro de 7.000 toneladas de CO2 al año. Eso es un valor relevante. Y si tomáramos eso como ejemplo y lo empezamos a multiplicar por la cantidad de industrias que están utilizando todavía
carbón en sus procesos productivos, ahí empezamos a ver el potencial. Nada, absolutamente nada en contra de que sigamos trabajando un montón en siderúrgicas, en fertilizantes, en cemento, pero ahí son casos, digamos, bien enfocados. Sabemos, aquí están los colegas de producción de fertilizantes más relevantes, Monómeros, Yara, que están haciendo cosas fantásticas para avanzar en la transición energética, pero no debemos olvidar esas miles de empresas que están en Colombia y en el planeta necesitando hacer transición en este tipo de soluciones. Mil gracias por la respuesta, creo que fue muy interesante y sobre todo mensajes de que sí se puede. Eso lo vamos a resaltar al final. Marcelo, ¿cómo estás? Una pregunta para que nos comentes desde la perspectiva de Green Yellow. Venimos trabajando todos por el mercado, Green Yellow, Veolia, venimos trabajando por ayudar a la industria a descarbonizar y por ayudar a la industria también a ser más sostenible financieramente, pero también más sostenible desde el punto de vista ambiental a través de la eficiencia energética. Cuéntanos desde tu perspectiva cómo se interrelaciona la autogeneración, la cogeneración y la eficiencia energética al interior de la industria. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación a la Andy. Todos estos temas son temas que para nosotros han venido siendo muy interesantes como Green Yellow y en general para todos los proveedores de servicios energéticos. En cuanto a autogeneración, digamos, dejaría de lado de la discusión por obvio el tema de la autogeneración solar, que tiene todo el sentido y hace todo el cierre financiero. Sin embargo, hay retos muy importantes en cuanto a cogeneración. Y hemos evaluado durante varios años posibilidades. Diego nos hablaba de la necesidad de la certidumbre energética. No solo es aquí en la costa donde las cosas en cuanto a calidad de la energía fallan. En Cundinamarca tenemos muchos industriales en donde efectivamente hay picos de energía que ni siquiera sienten los computadores, pero los equipos grandes de producción sí se ven muy afectados. Hay reprocesos, hay mermas, hay una serie de factores económicos adicionales pues, al costo de la energía y haría mucho sentido, por ejemplo, el tema de cogeneración. Uno de los atributos principales de la eficiencia energética o lo que a los que hemos estado trabajando en estos temas en Colombia durante varios años nos ha abierto tal vez un poco más el mercado es que el ahorro es una parte constitutiva de cualquier proyecto de eficiencia energética. Y en ese sentido, el aporte a la descarbonización y a la reducción de emisiones, de mitigación y adaptación, es uno de los atributos principales para la venta de proyectos de servicios energéticos. Parte, digamos, de la evaluación de los proyectos de cogeneración es que al tener nosotros una matriz energética muy limpia, un proyecto que tal vez haría sentido en temas de sostenibilidad en otros territorios, aquí no. Y eso dificulta un poquito más la evaluación, además del cierre financiero. Evidentemente, cuando el energético principal, que en este caso es aún el gas, tiene una incertidumbre ya no tanto de precio, pero de disponibilidad, termina dificultando demasiado la evaluación financiera de este tipo de proyectos. Por supuesto que se puede, por supuesto que buscamos permanentemente alternativas. Hemos visto, por ejemplo, en el GLP una alternativa interesante para cierto volumen de negocios y en ciertas regiones del país. Y otro tema es que los industriales han estado avanzando y el Plan Energético Nacional precisamente en ver al hidrógeno como ese energético a futuro que pudiera solventar este tipo de dificultades. En ese sentido, los propios industriales han llegado a nosotros diciendo, yo quiero hidrógeno. Y nosotros, con Bosch y con otras marcas, hemos evaluado proyectos y digamos que los equipos de uso final tienen toda la posibilidad y toda la capacidad de
involucrar un alto porcentaje de hidrógeno en el proceso de combustión. Sin embargo, para todos es claro que no tenemos todavía un cierre tecnológico, financiero, con costos adecuados. Entonces, todo esto hace que los proyectos de cogeneración no sean imposibles. Hacemos y buscamos y los procuramos, pero tengan una dificultad de evaluación mucho más importante en Colombia que en otros países, incluso de Latinoamérica. Mil gracias, Mauricio. Sí conocemos, entendemos los esfuerzos que estamos haciendo para este apoyo a las industrias. Y sí, Colombia tiene unas particularidades en costo, en señales regulatorias, que a veces no acompañan la necesidad de acelerar este proceso. Lo estamos haciendo, pero podemos acelerarlo si tenemos un mayor apoyo y unas señales regulatorias mucho más claras y que apoyen el ritmo el que necesitamos avanzar. Entonces, tenemos tiempo para una segunda ronda de preguntas. Qué bueno que el tiempo nos da, porque creo que todas las intervenciones han sido supremamente enriquecedoras en este debate y en esta conversación que vivimos en el país hoy. Y vamos con Daniel. Daniel, desde el Consejo Privado de Competitividad, ¿qué propuestas? Y ya hemos hecho un contexto, un escenario, hemos dado información de cómo estamos en el país, pero vamos a propuestas. ¿Qué propuestas concretas tiene el Consejo Privado de Competitividad para maximizar el aporte de la eficiencia energética? Listo, muchas gracias. No, entonces, primero, y rescatando mucho de lo que se ha dicho, pues es súper importante tener una continuidad de políticas que permitan hacer apuestas e inversiones que redunden en eficiencias energéticas, tanto del lado de la producción de energía como del consumo y consumo industrial y hogares, ambas partes. O sea, en esas tres dimensiones hay oportunidades importantes, oportunidades de inversión, oportunidades de generación y de uso de tecnologías nuevas en producción y consumo también para lograr eficiencias. Entonces ahí vemos desde el Consejo muchas posibilidades que además tienen que encuadrarse en un mundo de oportunidades, donde realmente Colombia pues no es parte del problema global de emisiones, con unas emisiones muy bajitas realmente en términos de consumo de energías fósiles, pero sí podemos ser parte de la solución, ¿cierto? Podemos ser parte de la solución a través del posicionamiento del país como una plataforma de producción intensiva en energías limpias. Entonces creo que hay una gran oportunidad diversificando esa matriz energética con algunas de los ejemplos que hemos escuchado en particular con hidrógeno. En términos generales, acá pues la importancia de las hojas de ruta, lo del plan energético nacional, las políticas de mediano largo plazo, pues son esenciales precisamente porque dan una cierta confianza en el marco y en las reglas del juego para emprender inversiones y apuestas de muy largo plazo. Concretamente, en términos de eficiencia energética, en el informe que sigue vigente este año, destacamos tres grandes temas. Uno, el tema de respuestas de la demanda. Segundo, enfatizamos un tema sectorial de eficiencia energética en el sector transporte y de movilidad, que es uno de los grandes consumidores también y uno de los sectores donde vimos pérdidas de eficiencia más importantes en términos del consumo de energía. Y finalmente, el tercer punto, uno donde Judith también mencionaste, el punto de cómo el consumidor está valorando cada vez más las formas de producción y la compatibilidad, digamos, de consumo con unas formas de producción más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, etcétera. Entonces ahí hay que cerrar una brecha de información
entre el consumidor y las empresas por medio de herramientas como por ejemplo el etiquetado, ¿cierto? Entonces no basta con ser muy eficientes energéticamente, no basta con hacer las inversiones, no basta con tener un consumo, una producción limpia. Hay que también estar seguros que todo el mundo se entere de eso, ¿cierto? Enterarse de eso quiere decir enterarse de eso, además, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional, si queremos aprovechar oportunidades de internacionalización. Entonces, todo el tema de la certificación y la acreditación de esos certificados que den cuenta de nuestras formas de producción, de nuestros insumos de producción, pues van a poder demandar un premium también en términos de precios, en términos de resultados para las empresas, y ahí también rescatando, que es algo que compartimos desde el Consejo, lo que mencionaba Mauricio ahorita, que pues que cualquier apuesta de política pública y cualquier apuesta de transición pues tiene que ser compatible y estar acorde con la viabilidad financiera de las empresas. Uno no puede aspirar a tener ningún tipo de transición ni lograr ningún tipo de objetivo social, global, nacional, de ninguna clase, si las empresas no están haciendo plata. Pues eso tiene que ser buen negocio, mejor dicho, ¿no? Entonces, esos 3 puntos fueron los que enfatizamos, y en el informe que lanzaremos en un mes, también estamos mirando mucho las 3 macro tendencias y cómo van a afectar las respuestas públicas y privadas al reto energético. Uno, la transformación digital, que no solo va a representar mucha más demanda de energía, pero también nuevas formas de ser mucho más eficientes, de tener monitoreos de demanda, de consumo, sistemas de precios dinámicos, una cantidad de cosas que se pueden lograr vía digitalización del sector energía. El segundo, el cambio demográfico, que va a implicar pues cambios en patrones de consumo importantes en muchas partes del mundo debido al envejecimiento de la población. Y tercero, cambio climático, por supuesto, que va a afectar la confiabilidad de ciertas fuentes de energía renovables, particularmente en Colombia las hidroeléctricas, pero también va a tener un impacto importante sobre la demanda de energía en diferentes partes del mundo, con cambios en temperaturas, con cambios en variabilidad climática y en picos y valles de ese ciclo de variabilidad climática. Muchas gracias. Mil gracias, Daniel. Y volvemos a Diego nuevamente. Y qué pena esta pregunta porque tiene 3 partes. Entonces, vamos a resumir varias preguntas en una. Primero, ¿cómo están definiendo los grandes consumidores sus metas de eficiencia energética? Pero ante esta definición de metas, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los grandes consumidores para el cumplimiento de estas metas? ¿Y qué propuestas se han discutido para poder eliminar o para poder subsanar estas barreras que se identifican? Entonces, por eso te digo, está en 3 partes, pero creo que hace todo el sentido una respuesta integral. Gracias. Ok. El grueso de nuestros afiliados y particularmente Corona definimos nuestras metas de eficiencia energética a mediano y largo plazo en función de nuestros compromisos de sostenibilidad, teniendo como marco de referencia los gases de efecto invernadero que impactan el tema climático. Para ilustrar el tema y ya particularizando en Corona, nosotros estamos logrando esto mediante 4 grandes acciones. Uno, la puesta en marcha de proyectos de transformación productiva con una reducción importante en CO2. 2, proyectos de eficiencia energética que buscan disminuir los consumos térmicos y eléctricos. En ese caso en particular, digamos, sustituyendo hornos hornos de 18 o 20 años de antigüedad por hornos de nueva tecnología que consumen la mitad de energía térmica y un 30-40% menos de energía eléctrica. De nuevo, pues estas son inversiones onerosas y el panorama, digamos, de continuidad del servicio eléctrico pone también ahí a tambalear un poco las juntas directivas y la propiedad de emprender este tipo de inversiones. Tercero, la generación, digamos, in situ mediante proyectos de energía solar
y ahí pues enseguida amplío la segunda parte de la pregunta. Estamos desarrollando 3 parques solares, cada uno de 5 megavatios. En una de las plantas, habiendo ya terminado por fin, luego de 3 años de atrasos por temas de permisos, esa planta es 100% autosuficiente, de una combinación de cogeneración, que le preguntabas también ahorita a Marcelo. Digamos, técnicamente es un proyecto muy bonito porque todos los gases de la cogeneración los aprovechamos para procesos de secado y, digamos, cierra el círculo desde la evaluación financiera. Pero volviendo al tema de suministro, tristemente, muy seguramente nos va a tocar apagar la turbina en próximos meses porque no hay gas. Cuarto, está la compensación voluntaria que hacemos de nuestra huella de carbono con proyectos agroforestales. Esto junto con los proyectos de iniciativas de economía circular, todo el tema de gestión hídrica, todas las plantas nuestras son 100% cero vertimientos, y el cumplimiento ambiental. El método que nosotros utilizamos como sistema de medición, nosotros hacemos unas regresiones estadísticas de los consumos energéticos de las plantas y, digamos, esa es la base del mínimo a cumplir en el Balance Scorecard, y para cada año vamos subiendo las metas de disminución de ese indicador. La segunda parte de la pregunta, preguntabas por el tema de, digamos, las barreras. Pues la primera, pues la he mencionado a lo largo de mi intervención, es, digamos, la incertidumbre de no contar con los energéticos que requiere nuestra industria. Segundo, todo el tema de trámites y permisos. Mencionaban en los proyectos solares, era un proyecto de 1 año y nos tardamos 3 años y medio para poner el primer parque a generar, y precisamente es por temas de permisos ambientales, descoordinación de las mismas autoridades, porque lo mandan a uno a una oficina, de esa oficina lo mandan a donde el otro le saca 3 pendientes, los contesta, lo mandan a otra oficina, entonces se la pasa uno persiguiendo papelitos de oficina en oficina para lograr pues todos los permisos y poder salir adelante. Una segunda barrera que también va en el mismo sentido que mencionaba ahorita, el tema de los permisos ambientales y con las consultas. Y ahí en parte contesto anticipadamente la tercera pregunta que me haces, y es, desde mi punto de vista, posiblemente sonará muy simplista, pero sobre todo en los proyectos de generación, el ideal es que cuando el gobierno los adjudique, ya los entregue con los permisos listos, porque uno ve también, digamos, a los productores de gas, a los generadores de energía, en la misma problemática que les estoy, digamos, describiendo para nosotros como empresarios. Y entonces el gran pareto de todos los atrasos es esos permisos, descoordinaciones. Entonces sería ideal que los proyectos, cuando ya los adjudiquen, pues vengan ya con todos los permisos listicos. Y esto no quiere decir que se desconozcan, digamos, los intereses de las comunidades, la responsabilidad del Estado de atender igualmente esas comunidades y la responsabilidad de las empresas de hacer las cosas debidamente, pero que sea, digamos, un trámite ágil, simple y concreto. Por último, importante mencionar, que también lo comentaba en la primera pregunta, es el tema de la afectación en las rentabilidades, porque no solamente nos vemos en la necesidad de doblemente invertir, no solamente para operar, sino para tener listo el sistema sustituto, que son inversiones onerosas. Muchos de estos equipos, o por decir la gran mayoría, son importados, y ahí, digamos, empieza Cristo a padecer, porque entonces empiezan los permisos y las legalizaciones, los extracostos para traer todos estos materiales. Si bien hay, digamos, una normativa de incentivos, la normativa se queda corta, porque hay unos listados de los equipos que se benefician, pero cuando yo traigo una planta completa, pues no me sirve que me den la exención para la bombita y para el ventilador. O sea,
yo necesito el incentivo es para la inversión, entonces termina uno con unos incentivos que son del 10-20% del CAPEX invertido. Entonces, ahí también yo creo que hay una gran oportunidad, no solamente de hacerlo más simple, sino que también el proceso se puede hacer en paralelo mientras uno va desarrollando el proyecto, porque en la mayoría de los casos esto hay que hacerlo anticipadamente. Obviamente con todas estas trabas y demoras, pues alarga, digamos, la ejecución de los proyectos. Sería mucho más ágil si yo puedo ir paralelamente mientras me van fabricando los equipos, ir de una vez tramitando todos estos permisos y tenerlos en regla. Por último, digamos también una solución propuesta frente a todos estos temas de trabas y permisos y demás, si lo hacemos en cabeza del Estado, yo creo que un mecanismo también que es válido, porque pues ya está probado, pero no se aplica en gran medida, y es obras por impuestos. Vuelvo y repito, los industriales no nos negamos a cumplir todas las normas, pero que nos digan cuáles son las que tenemos que cumplir de una manera clara, concreta y simple, y una vez definidas podemos inclusive, y lo digo pues con el mayor respeto, con mayor eficiencia, porque lo hemos hecho nosotros mismos, desarrollar esas obras por impuestos, y así hemos entregado acueductos en los municipios, escuelas, cosas que necesita verdaderamente la comunidad y es un valor agregado. Mil gracias, Diego. Importante, obras por impuesto. Si se amplía el espectro y el alcance de estas obras por impuesto, creo que podríamos hacer una ejecución mucho más eficiente, más rápida y sobre todo incluir los proyectos de transición energética dentro de estas obras por impuesto y que no sean solo los municipios PEDET, sino ampliar el alcance y el scope de las obras por impuesto. Creo que sería una gran propuesta para dejar sentada aquí en este escenario. Bueno, Mauricio, vamos a continuar escuchando a Bosch. Hablamos de cómo hacemos más eficientes todos esos procesos para la generación de calor. Y nos hablaste un poco de los combustibles, de la tecnología, pero ¿qué otras propuestas concretas tiene Bosch al respecto? Bueno, creo que el tema que mencionaba hace un rato de las calderas industriales es un tema importante. Tenemos otro tipo de soluciones en el ecosistema del hidrógeno en Colombia para purificación de agua, para electrólisis, que también tiene unos casos de uso para potabilidad de agua en zonas remotas, para desalinización de agua de mar que puede ser utilizada en procesos de electrólisis en pues, zonas aquí como La Guajira, muy cerca, un tema grande de trabajo también con las comunidades. Pero yo creo que más que eso, porque tenemos otras, digamos, soluciones en hidráulica, en la hidráulica de potencia, en automatización, en varios verticales. Yo creo que la invitación y el mensaje principal, aprovechando, digamos, el foro, es entender que la transformación de la industria empieza por los diagnósticos particulares de cada industria, dónde está su huella de carbono, cuáles son los combustibles que tiene a mano y hacer la investigación juiciosa de cuáles son las tecnologías que existen en el mercado para hacer la transición. Ya existen, o sea, inclusive, y por eso tomaba el ejemplo hace un rato, inclusive el tema de descarbonizar la industria con el uso del hidrógeno que tanto promete en Colombia, es un proceso que se puede hacer de forma gradual, que se puede iniciar ya. Yo puedo empezar a preparar mis procesos productivos, tomando las decisiones de inversiones en CAPEX, en maquinaria, en equipo, pensando en lo que va a pasar dentro de 2, 3, 5 y 10 años con respecto a los combustibles, a la disponibilidad de los combustibles, tema tan importante, pero también al desarrollo de los costos de los combustibles. Y para todo esto empiezan a haber soluciones. Es cuestión de, digamos, ese trabajo juicioso de buscar dónde está la solución, cuál es mi caso de uso y cómo genero la transición. Y tomando algunos elementos aquí un poco del panel, nosotros como proveedores de tecnologías estamos todo el tiempo buscando formas de hacer mejor las cosas, ¿no?
están Veolia y Green Yellow, que traen innovación a los modelos de negocio. Es cómo hago posible un cambio en una industria. Muchas veces los temas son CAPEX, muchas veces el tema es cómo integrar sistemas, porque entonces el proveedor de energía solar, pero por el otro lado hay otros elementos del sistema que una empresa a veces no está en capacidad de sumar, pero entran jugadores como ustedes que pueden sumar todo ese tipo de, digamos, de capacidades para hacer posibles soluciones concretas. Y el elemento súper importante pues que mencionabas ahora de el tema de los combustibles, entonces de la disponibilidad, de la confiabilidad, de la situación compleja que estamos viviendo en Colombia ahorita con temas de electricidad y gas natural, ahí sale otra vez, digamos, la discusión o el análisis, qué es lo que yo voy a tener disponible a futuro en la medida en que yo reduzco emisiones, en la medida en que yo implemento en mi industria soluciones de eficiencia energética y que empiezo a ser consciente de la evolución que van a tener los combustibles en el mediano y el largo plazo, puedo tomar decisiones, digamos, mucho más resilientes y sólidas a futuro para mis procesos productivos. Porque este tema, esta coyuntura que estamos viviendo ahorita, esto no se va a acabar de una sola. En un par de años, seguramente en este tipo de foros, vamos a estar discutiendo de por qué no estamos teniendo suficientemente hidrógeno de la Guajira y si tenemos que hacer captura de carbono en el Valle del Cauca para el combustible sintético, porque yo necesito que mis equipos de generación de calor, volviendo al ejemplo que daba hace un rato, no están teniendo suficiente energía. Entonces, en otras épocas de la historia, los retos de resiliencia de las empresas tal vez eran diferentes, pero creo que ahora y hacia adelante el reto de asegurar el suministro energético y la utilización más eficiente posible de la energía, incluyendo un porcentaje de renovables lo más alto posible, va a dominar la agenda de resiliencia de las empresas a futuro. Entonces, es eso, o sea, resumido, análisis siempre de huella de carbono, condiciones particulares de cada negocio, de cada empresa, de cada planta, investigación de posibilidades tecnológicas que existen para empezar o para seguir reduciendo consumo energético, emisiones, evolución de combustibles, juntar con soluciones de integración, modelos de negocio nuevos para acceder a esa energía y hacer la industria colombiana también resiliente y atractiva para el futuro, ¿no? Como una industria verde, una industria que también capte interés en el exterior, donde las demandas, y también en el interior, por supuesto, donde las demandas de productos verdes va a ser cada vez más alta. Mil gracias, Mauricio. Importante resaltar uno de los puntos que mencionaste, es esa agenda de resiliencia energética. Ese es el punto, ¿cómo vamos a tener una industria resiliente? Y mientras más cercanos estemos o más apoyemos el proceso de transición energética organizada, más resilientes se convierte el sector industrial de Colombia. Entonces, nuestras discusiones estarán basadas en ese fortalecimiento de la transición energética, buscando resiliencia ante el panorama de incertidumbre que visualizamos hacia los próximos años. Marcelo, porque ya veo este cronómetro avanzando rápidamente y nos queda poco tiempo, pero como proveedor de servicios energéticos también, cuéntanos cuáles son las principales barreras que se identifican para poder cerrar estos modelos de negocio que mencionabas anteriormente y que hemos mencionado entre todos. ¿Cuáles son las principales barreras para lograr esos cierres y lograr realmente consolidar y concretar este ofrecimiento de modelos de negocio al sector industrial? Hemos hablado durante toda la mañana de la incertidumbre de los energéticos. En cierto tipo de proyectos eso es una barrera, de hecho, fundamental. Y hay muchos análisis en los que hemos tenido la oportunidad de participar durante muchos años, y hay barreras, digamos, culturales, de modelos de negocio, no de acceso al dinero. Nunca ha sido una barrera en Colombia. Pero yo resaltaría
dos o tres que me parecen a mí las más importantes. La primera es que esto es un modelo complejo y muchas veces difícil de explicar para los abogados, para los financieros. Son contratos que tienen ecuaciones metidas. Muchos de nuestros clientes quisieran, por ejemplo, un centro comercial que tiene una temperatura de 28 grados, quiere que hagamos una reconversión, le pongamos la temperatura de 24 y ver inmediatamente en su recibo de energía una disminución. Eso no funciona así, digamos, hay maneras técnicas de corregirlo y de hacer mejor los cálculos, etcétera, pero eso le pone al modelo una complejidad técnica, digamos, para la cual muchas veces no están preparados los clientes. A pesar de que ha habido mucho avance. Hablábamos en la sala que hace 15 años cuando empezamos en esto, nadie nos iba a comprar. Hoy en día hay mucha sensibilidad. Corona, hablaba Diego del balance scorecard, del consumo por unidad de energía, etc. Eso es un avance muy importante. Ya las empresas tienen una dinámica que permite hacer estos cierres. Por otro lado, hay unos temas de como falta de, o que los ingenieros no hemos sido capaces de hacer desde un punto de vista comercial una mejor venta. Digamos, falta de habilidades comerciales en la generación, en el marketing, entendiendo como qué producto vender de nosotros en los proyectos. No comunicamos fácilmente a los tomadores de decisión y hay unos costos transaccionales para el ingeniero de planta, para el gerente del hotel, en los cuales ellos, para moverse hacia un modelo diferente de negocio o de tecnología, requieren un incentivo que no están teniendo. El costo transaccional para ellos es más grande que quedarse en su sitio. Y finalmente una que viene del Consejo Privado de Competitividad hace unos años, que me pareció supremamente interesante. Elena García nos mostraba en alguna conferencia un estudio en el cual se midió en Colombia la razón de la baja aceptación de medidas evidentes de eficiencia energética y detectaron, no sé, 8 o 10 causas raíces, de las cuales 2 eran técnicas y el resto tenían que ver con la baja habilidad gerencial de nuestros directivos. Los directivos, sobre todo en temas de visión de largo plazo y de toma de decisión a largo plazo, nuestros directivos parece que también tenemos ahí una barrera importante que me parece importante resaltar. Tal vez eso ha venido cambiando con el tiempo, pero te estoy hablando hace 5 años, algo así. Ese era uno de los temas que a mí me sorprendió mucho. Mil gracias, Marcelo, y gracias pues a todos los panelistas. Nos quedan 3 minutos de tiempo para finalizar. Y yo quisiera resaltar, antes de concluir, yo quisiera resaltar algo. Primero, lo positivo. Colombia es referente. Todos los que estamos aquí tenemos visión global, tenemos visión de lo que pasa en muchos países en Latinoamérica, cuál es el avance en transición energética y en eficiencia energética en muchos países en Latinoamérica. Y es claro que Colombia ha avanzado y es claro que Colombia es referente en muchos aspectos. Esto no quiere decir que vayamos a la velocidad que se requiere, ¿sí? Son 2 temas. Uno es el grado de avance y otro es el ritmo al que necesitamos avanzar. Pero lo hemos hecho, vamos bien y seguimos fortaleciendo ambos procesos. Sí hay posibilidades, otro mensaje positivo, sí hay posibilidades de avanzar en la transición energética. Tenemos que hacer diagnósticos, digamos, particulares para cada una de las industrias y para cada uno de los negocios, porque la solución para uno puede no ser la solución para el otro, pero sí tenemos que hacer una planificación a largo plazo desde hoy para saber
a dónde tenemos que invertir, dónde vamos a poner ese CAPEX que complemente, porque la transición es progresiva, pero que vaya complementando ese portafolio de insumos energéticos en nuestra industria, en cada uno de nuestros sectores. Entonces, si hay posibilidades, empecemos a identificarlas. Muchas empresas ya lo estamos haciendo, pero empecemos a programar nuestro CAPEX con base en esa transición energética que proyectamos. Pero vamos a una frase importante que mencionaron, y es que realmente para aumentar la productividad del país se necesita certidumbre, se necesita confianza. Uno de los detractores de la competitividad es la incertidumbre. Entonces, una cosa es que tengamos claro, y para recoger, digamos, muchos de los mensajes que se mencionaron, que tengamos claro que tenemos que avanzar en la transición energética, sí, que tenemos que visualizar hoy la transición energética, pero no podemos trabajar hoy sobre un panorama de caos a futuro. Y en eso sí es un detractor para la competitividad. Entonces, tenemos que alinear la política pública con la certidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, yo creo que el mensaje más importante es la regulación, la política pública tiene que conversar para fortalecer esa certidumbre en los procesos productivos de la industria en los próximos años. Entonces, dos cosas: avancemos en transición energética, pero construyamos una política pública de soporte a la certidumbre para la competitividad del país. Entonces, me parece que son dos temas que se tienen que conversar y se tienen que alinear para que el país avance y su crecimiento económico avance según las expectativas que necesita Colombia hoy en día. Entonces, mil gracias por la intervención, mil gracias por todos los aportes, y creo que fue supremamente enriquecedor ver cómo avanzamos, cómo trabajamos de la mano y cómo debemos superar las barreras que tenemos hoy para avanzar tanto en eficiencia energética como en transición energética. Mil gracias. Gracias a todos. Directora Huelvas, muchas gracias, y también a todos los participantes por sus valiosas intervenciones. Ahora quiero invitarlos a disfrutar del almuerzo organizado por el evento, que se servirá en la terraza del Claustro de las Ánimas, en donde por supuesto podrán seguir compartiendo ideas. Esperamos verlos a todos allí. Nos vemos nuevamente a las 2 en punto de la tarde para continuar con nuestra agenda. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. The push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something.